Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo voy a hablar sobre los triglicéridos altos, o lo que también se llama hipertrigliceridemia. Esto es así porque es también un factor de riesgo cardiovascular, es decir, que aumenta el riesgo de que se obstruyan las arterias, es decir, los vasos sanguíneos que llevan la sangre al corazón, al cerebro o también a otros órganos, y esto da problemas graves o muy graves. Entonces, por eso, aparte de controlar la presión arterial, controlar el colesterol, dejar productos tóxicos como por ejemplo el tabaco, también hay que controlar los triglicéridos. Aparte de esto, los triglicéridos, si están muy elevados, de una forma exagerada, pueden dar lugar también a una pancreatitis aguda, que es una situación grave, potencialmente mortal. Entonces, aquí en este vídeo lo que voy a hacer es repasar las preguntas más frecuentes sobre el tema de los triglicéridos altos. ¿Qué son los triglicéridos? Pues son la forma de grasa más abundante del organismo, y estos triglicéridos están, por ejemplo, en la grasa visceral, sobre todo es más típica en la zona del abdomen, en algunas partes del cuerpo se acumula más, después en el tejido celular subcutáneo, también en el sebo que tenemos en la piel que producen las glándulas sebáceas, y como digo, es un sistema muy eficiente para almacenar energía. O sea, cuando comemos, lo que es exceso de calorías, en forma de hidratos de carbono, pero también de grasas, y más difícil si es de proteínas, esto se acumula. ¿Por qué? Pues como mecanismo de defensa, porque no sabemos cuándo volveremos a comer. O sea que tradicionalmente en nuestra historia, pues en la mayor parte del tiempo, tú comías y no sabías cuándo volverías a comer. Entonces, una forma del organismo para acumular energía rápidamente, todo lo que sobre, y no desperdiciarla, es acumularla en forma de grasa. ¿Qué diferencias hay entre los triglicéridos y el colesterol? Ya hemos dicho que ambos son tipos de lípidos, los más abundantes son los triglicéridos, y ya he comentado que los triglicéridos tienen como función ser utilizados por el organismo para almacenar energía. En cambio, el colesterol pues es utilizado para la formación de membranas celulares y de diferentes estructuras dentro de la célula, y también para producir hormonas, por ejemplo las suprarrenales, hormonas sexuales y funciones de este tipo. ¿Qué niveles de triglicéridos se consideran normales y cuáles son preocupantes? Pues se mide por una analítica de sangre y se consideran niveles normales cuando son inferiores a 150 miligramos decilitro. Cuando la cifra es entre 150 y 199 miligramos decilitro, se considera que están ligeramente aumentadas las cifras y podría ser que hubiera un mayor riesgo cardiovascular, pero esto está más discutido, no está del todo claro. En cambio, cuando las cifras son mayores de 200 miligramos decilitro de triglicéridos en sangre, se considera que ya hay un riesgo cardiovascular que va aumentando conforme la cifra es mayor. En el caso de que la cifra fuera mayor a 500 miligramos decilitro, se considera que aumenta el riesgo también de pancreatitis aguda, sobre todo si es más de 1000 miligramos decilitro. La pancreatitis aguda es una inflamación del páncreas que puede ser potencialmente muy grave, incluso puede ser mortal. Entonces es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la medida, ya he dicho que se mira a través de un análisis de sangre, normalmente junto al colesterol, la glucosa y lo que considere el médico oportuno solicitar, y lo que se miden son los kilomicrones y los VLDL, que son las dos lipoproteínas que llevan más triglicéridos en sangre. Lo que es recomendable es que se haga con un ayuno con mínimo de 8 horas, e incluso se comenta que sea de 12 horas. ¿Por qué? Porque a veces hay personas, sobre todo cuando es una analítica que se hace con una revisión laboral, o que a lo mejor la gente ha cenado tarde con amigos, han consumido incluso alcohol, puede alterar la analítica y dar una elevación de triglicéridos engañosa, y después cuando repites la analítica haciendo un ayuno de mínimo 10 horas y cenando ligero, pues sale un resultado completamente normal. Entonces en este caso es muy sensible a lo que hayas cenado y el ayuno que lleves del día anterior, porque inmediatamente después de comer hay elevaciones importantes de triglicéridos que después se van normalizando. ¿Cuáles son los síntomas y signos de presentar triglicéridos altos, de hipertrigliceridemia? Pues suele ser asintomático, o sea, no da síntomas, pasa como con el colesterol. Es más, a veces hay personas con cifras muy elevadas de triglicéridos que no tienen ningún síntoma.
Yo incluso he visto personas con cifras de 4.000, 5.000, 6.000 miligramos de decilitro de triglicéridos que estaban normales, se encontraban bien, incluso asociados a cifras de colesterol también de más de 1.000 y se encontraban bien, sin síntomas. Entonces es sorprendente. Entonces se detecta por una analítica rutinaria en la que se pide triglicéridos, colesterol, glucemia, a lo mejor perfiles hepáticos. Entonces detectas la hipertrigliceridemia. Y también se ha de pedir en personas que sospechas que hay un aumento de incidencia familiar, ¿no? Entonces sí que es verdad que a veces se comenta que si a partir de cifras de 300, de 400 hay personas que dicen que están mareadas o que tienen cefalea, pero esto no está nada claro porque son síntomas muy inespecíficos y cualquier cosa desde la ansiedad a cualquier otra enfermedad o a veces fluctuaciones que puedes tener durante el día, puedes tener síntomas de este tipo y que no tengan nada que ver con los triglicéridos. Hay un signo que sí que podría darse en caso de tener unas cifras elevadas de triglicéridos prolongadas, sobre todo si se asocian a colesterol, que son los xantomas, que son estas pequeñas elevaciones amarillentas o anaranjadas que pueden darse en algunas articulaciones, por ejemplo en la parte posterior del tendón de Aquiles, en la parte de atrás de los tobillos, en el dorso de las manos, incluso de los dedos, o a veces en codos, rodillas. Pero esto normalmente van también asociados a aumento de colesterol, ¿no? Igual que los xantelasmas que se dan en los párpados y que ya lo había comentado en un vídeo en el que hablaba sobre el colesterol. Lo que sí que se puede dar como síntoma y signo es una pancreatitis aguda o un problema cardiovascular como un infarto o cardíaco o cerebral o vascular en cualquier otra parte del cuerpo. Pero claro, esto ya será demasiado tarde. Lo que nos interesa es detectarlo precozmente y normalmente pues será por una detección ocasional o casual en una analítica rutinaria. Y por supuesto, si es una persona que tiene antecedentes familiares, pues lo lógico es hacer analíticas para ver si tiene elevados los triglicéridos, y no solo los triglicéridos, sino también el colesterol y la glucosa. ¿Por qué es importante controlar el nivel de triglicéridos en sangre o mantenerlos a niveles normales? A ser posible por debajo de 150 miligramos decilitro, pero por supuesto por debajo de 200. Pues es porque es un factor de riesgo cardiovascular, sobre todo, como digo, a partir de 200 miligramos decilitro, de forma que aumenta el riesgo de obstrucción de las arterias, que son los vasos sanguíneos que llevan la sangre a los tejidos. Entonces puede afectar al corazón, dándote un infarto, anginas de pecho, al cerebro, dando un ictus, por ejemplo, infartos cerebrales, o a nivel periférico, pues en los riñones o en las extremidades, que dé obstrucciones arteriales en general, ¿no? Esto era por el mecanismo que hemos explicado otras veces de formación de placas de ateroma que van obstruyendo la arteria, ¿no? El vaso sanguíneo, o a veces incluso se pueden formar un coágulo, desprenderse y dar una embolia, o si es en el mismo lugar dar una trombosis. Al fin y al cabo será una obstrucción. Entonces aumenta el riesgo. Y esto es de forma independiente de los otros factores de riesgo. Es decir, que incluso aunque tengas normal el colesterol y tengas normal la tensión arterial y no fumes, si tienes muy altos los triglicéridos, se ha demostrado que aumenta el riesgo. Es menor que si está aumentado el colesterol, o sea, el LDL colesterol, que ya lo habíamos comentado en otro vídeo. El riesgo es mayor con el colesterol, pero con los triglicéridos también aumenta el riesgo. Y claro, por supuesto, si se empiezan a combinar factores de riesgo, si tienes elevado los triglicéridos, pero también el colesterol, fumas y además tienes elevada la presión arterial, pues cada vez tienes más números para ser una bomba de relojería, ¿no? Que en cualquier momento tengas un susto. Entonces, por eso es importante controlarlo principalmente a partir de 200 miligramos de decilitro. Ahora bien, también, sobre todo a partir de 500 miligramos de decilitro, como hemos comentado antes, porque aumenta el riesgo de pancreatitis aguda, que es una inflamación del páncreas que va con dolor abdominal, normalmente en la parte izquierda, y se va hacia la espalda. El dolor empieza así, y bueno, tiene una serie de síntomas y puede ser potencialmente mortal. Entonces como se asocia a esto, también sobre todo en cifras muy altas de triglicéridos, pues todavía es mucho más importante el controlarlo. ¿Cuáles son las causas del aumento de triglicéridos en sangre o de hipertrigliceridemia? Quiero decir, un aumento de triglicéridos mantenido en el tiempo.
pues pueden ser causas primarias o secundarias. Las primarias son genéticas por la alteración del metabolismo de las grasas. Está la hipertrigliceridemia familiar, que se verán aumentos más o menos intensos de triglicéridos también en función de los hábitos que tiene la persona y del estilo de vida, que normalmente son necesarios para que se manifieste este aumento de los triglicéridos. Y después tenemos el síndrome de quilomicronemia familiar, que aquí sí que se dan elevaciones mucho más exageradas, de 800 o más de 1000 miligramos de decilitro de triglicéridos, y pueden ir con pancreatitis agudas de repetición, e incluso se pueden ver en niños. Y entonces esto hace falta un tratamiento especializado. Y después también hay otras causas genéticas de hiperlipemias mixtas, en las que hay aumentos no solo de triglicéridos, sino también de colesterol, y que tienen una causa genética. En cuanto a las causas secundarias, pueden ser enfermedades, es decir, la hipertrigliceridemia puede ser un signo que nos haga pensar en que hay estos otros problemas, y que algunos también van asociados con aumento de colesterol. Tenemos, por ejemplo, la diabetes, sobre todo la tipo 2, y sobre todo si está mal controlada, por supuesto. El hipotiroidismo, que es una disminución de las hormonas tiroideas en sangre, también puede ir con aumento de triglicéridos y también de colesterol. Tenemos la obesidad en general, que sobre todo la obesidad con aumento de perímetro de volumen abdominal, esta también va asociada. Aunque a veces te puedes encontrar con obesos, incluso obesos con un gran perímetro abdominal, que tienen cifras de colesterol y triglicéridos normales. También tenemos el síndrome metabólico, que consiste en personas que tienen hipertensión, tienen también aumentada la glucemia por una resistencia a la insulina, es decir, que hace menos efecto, y también tienen obesidad, y otro signo que pueden tener es el aumento de triglicéridos. Esto es una bomba de relojería, hay que tenerlos bajo control, porque aumenta mucho el riesgo cardiovascular. Tenemos también enfermedades renales, hay glomerulonefritis, que también pueden ir con elevaciones de triglicéridos y también de colesterol. Después tenemos enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, el lupus. Y también hay que tener en cuenta que durante el embarazo, en el tercer trimestre, también pueden aumentar los triglicéridos, y por supuesto una causa importante es el alcoholismo o el consumo tan exagerado de alcohol, que también puede ir asociado como consecuencia a un aumento de triglicéridos, entre otras cosas. En cuanto a causas secundarias, también tenemos fármacos, que algunos de estos también pueden causar un aumento del colesterol. Tenemos, por ejemplo, los diuréticos tiacídicos, que se dan para la presión arterial, los betabloqueantes, que también se dan para la presión arterial y también de prevención cardiovascular. Tenemos también los corticosteroides, también los estrógenos, que sobre todo van con los anticonceptivos orales, también algunos inmunosupresores, el tamoxifeno, algunos fármacos que se dan para el SIDA. En fin, hay una serie de fármacos que pueden aumentar los triglicéridos. Entonces aquí habrá que hablar con el médico que los ha prescrito, y hay que valorar el beneficio-riesgo a la hora de prescribirlos y de tomarlos. Y dentro de las causas secundarias, lo más importante es el estilo de vida, que sea un estilo de vida poco saludable e insalubre, que no solo incide en las causas anteriores, propiciando que aumenten los triglicéridos, sino también que hace que empeore la presión arterial, que empeore el colesterol, que aumente el colesterol, que pueda empeorar la diabetes, o que se cause obesidad, o que empeoren problemas cardiovasculares previos que hayas podido tener. ¿Qué hábitos son? Pues seguramente todos los conocemos. Es el consumo excesivo de calorías, una dieta desequilibrada en el que haya un aumento de consumo de hidratos de carbono, especialmente en forma de azúcares refinados, pero sobre todo si va asociado a un exceso de consumo de grasas, y sobre todo si es un consumo de grasas trans. O sea, todo lo sumas y cada vez peor. Si además esto va con una vida sedentaria, con falta de ejercicio físico, todavía empeora más, y peor todavía si va asociado a un consumo de alcohol, peor cuanto más sea el consumo de alcohol. ¿Cómo circulan en sangre los triglicéridos? Pues como son lípidos, no se disuelven en agua, entonces no pueden circular libremente por la sangre. Entonces lo hacen unidos a proteínas, que son lo que se llaman lipoproteínas. Hay dos tipos, la VLDL y los kilómetro-corones, que también se llaman ULDL. Los VLDL significa lipoproteínas de muy baja densidad, y son las que llevan los triglicéridos
endógenos, es decir, que son los que se empaquetan en el hígado. Y los kilomicrones, o ULDL, que es lipoproteínas de ultra baja densidad, serían los que llevan los triglicéridos exógenos, los que han entrado desde fuera. Entonces, estas serían las dos principales moléculas, o macromoléculas, que llevarían los triglicéridos por la sangre. Si recordamos, había dos lipoproteínas más, las LDL y las HDL, que las LDL llevaban sobre todo el colesterol bueno, digamos, y el HDL el colesterol malo, que ya lo comentamos en otro vídeo. ¿Cómo se forman los triglicéridos? Pues en primer lugar, lo que ocurre es que con la alimentación los ingerimos, llegan al intestino y con el proceso de la digestión, con los ácidos biliares que vienen de la bilis, con unas enzimas que se llaman lipasas, se van troceando, ¿no? Consta un triglicérido de glicerol y 3 cadenas de ácidos grasos, eso se va dividiendo en ácidos grasos, glicerol con una cadena de ácidos grasos, en fin, diferentes tipos de moléculas que se absorben por las células intestinales, por los enterocitos, y formarán los kilomicrones, los ULDL que hemos comentado antes, y pasan a vasos linfáticos que al final llegarán a través del conducto torácico a la vena cava superior, y a partir de aquí ya pasan a la sangre, y por la sangre se distribuirán a los tejidos y al hígado. En el hígado se formará el VLDL, que es el que transporta también triglicéridos. Llevan más triglicéridos los kilomicrones que el VLDL. Pero bueno, ambos son moléculas que llevan principalmente triglicéridos, aunque llevan una pequeña cantidad también de colesterol y por supuesto proteínas. Por eso se llaman lipoproteínas, y para poderse transportar por la sangre, ¿no? Porque ya hemos dicho que la grasa no se puede disolver en agua. Pero, ¿qué pasa con los hidratos de carbono? ¿Qué relación tienen los azúcares, las grasas y la insulina? Azúcares, me refiero a hidratos de carbono, grasas a los triglicéridos, y qué relación tienen con la insulina. Esto es un tema importante porque también servirá para entender en parte el tratamiento, los remedios para el problema de la hipertrigliceridemia. Lo que ocurre es que los hidratos de carbono los ingerimos y estos se digieren en el intestino y se absorben, entonces pasan a aumentar la glucosa dentro de la sangre, y esto hace que aumente la producción de insulina, aumenta la insulina, que es una hormona que lo que hace que entre la glucosa en las células musculares, en las células hepáticas y también en las células grasas, en los adipocitos. Se almacena la glucosa en forma de glucógeno en el músculo y en el hígado. Como he dicho, entran en las células grasas las glucosas, y lo que ocurre es que allí el exceso de glucosa se transforma en triglicéridos por acción de la insulina. O sea que la insulina tiene una función de lipogénesis, de formación de grasa, de formación de triglicéridos. Y además la insulina lo que hace es inhibir la oxidación de los ácidos grasos. Es decir, eso significa el uso de los triglicéridos para que se produzca energía. O sea que la insulina lo que hace es almacenar energía en forma de grasa también. La siguiente pregunta es: ¿qué tiene que ver esto del consumo de azúcares, de hidratos de carbono, con el aumento de triglicéridos en sangre o el aumento de triglicéridos en el organismo en forma de obesidad o en forma de hígado graso? Pues tiene que ver por la forma que tiene el organismo de utilizar combustible, de utilizar energía. O sea, por ejemplo, si consumimos hidratos de carbono en forma de pan, entonces aumentará la glucosa en sangre, y si nosotros tenemos un ritmo metabólico elevado porque estamos haciendo ejercicio físico suficiente, esta glucosa elevada será la fuente primaria o principal de energía que utilizará el organismo para funcionar, ¿de acuerdo? Y digamos que de alguna forma la disipará, ¿de acuerdo? La grasa o los triglicéridos quedarán en segundo término, almacenados en el tejido adiposo, y ya está. ¿Qué ocurre cuando consumimos un exceso de hidratos de carbono? Este pan que hemos dicho o lo que sea. Pues que este exceso de glucosa, que no se pueda consumir en forma de energía, se almacenará en el organismo en forma de glucógeno, en el músculo, en el hígado, pero también en el tejido adiposo, ¿de acuerdo? Por acción de la insulina. Entonces aquí lo importante es la insulina, porque aparte de almacenar esta glucosa en las diferentes partes del organismo, lo que hará también es estimular la lipogénesis, es decir, la transformación de esa glucosa en
triglicéridos dentro del adipocito. Pero hay otra cuestión que es también muy importante, que es que, y que la hemos comentado antes, y es que inhibirá la oxidación de los ácidos grasos, es decir, la producción de energía a partir de los triglicéridos. Entonces, esto contribuye a que se aumente el nivel de triglicéridos tanto en sangre como en el tejido adiposo. O sea, que este sería el punto clave. Entonces, esto es importante también ver los matices, porque aquí el problema es el exceso de consumo de hidratos de carbono, pero sobre todo si este hidrato de carbono también, que es lo que pasa muchas veces en los países industrializados, si va asociado a grasa también, que muchas veces hay muchos productos que van con azúcar y con grasita. Entonces esto además es más apetitoso, el organismo tiene apetencia por ello para almacenar, y entonces esto tendrá dos inconvenientes. Uno, que habrá un exceso de, a lo mejor, de glucosa que se almacenará y producirá el efecto que he comentado, pero también se almacenará esta grasa, facilitará el ingreso de esta grasa en los adipocitos, ¿de acuerdo? Y aumentará a nivel de circulación. Pero es que además, como esta comida está más sabrosa, también consumiremos más calorías, y es un círculo vicioso. O sea que son estos los mecanismos. Este mecanismo también nos sirve para explicar, por ejemplo, por qué en países asiáticos, como por ejemplo Japón y otros países, consumen mucho arroz blanco, que esto produce un aumento rápido de glucosa en sangre y por consiguiente también de insulina. En cambio se mantienen delgados, incluso a pesar de que hay ya influencia occidental. Pues esto se debe a que consumen esta dieta rica en arroz, pero es pobre en grasas. Entonces, si consumes hidratos de carbono y estos hidratos de carbono los consumes a su vez en forma de energía y no hay poca grasa en la dieta, pues no se almacenará en forma de grasa. Y luego también esto explica también porque a veces cuando se comparan dietas cetogénicas o bajas en hidratos de carbono pero ricas en grasas con dietas elevadas en hidratos de carbono pero bajas en grasas, a medio y largo plazo el resultado es el mismo. O sea, a la hora de perder el peso. ¿A qué se debe esto? Porque si consumes más hidratos de carbono, estos no son excesivos, porque hay más o menos un control de caloría, y hay poca grasa, pues esta no se acumula. En cambio, con la otra dieta lo que ocurre es que si consumes mucha grasa, pero poca cantidad de hidratos de carbono, la insulina no introducirá esta grasa dentro de las células de los adipocitos, y entonces también bajarás de peso, siempre y cuando el consumo calórico no exceda el gasto de energía por el ejercicio físico. Entonces hay que tener en cuenta estos matices para entender qué es lo que está pasando aquí. ¿Cómo utilizar los cambios de estilo de vida para bajar los triglicéridos? Este sería el primer paso y es muy importante y muchas veces es el único necesario. Y además, los cambios en el estilo de vida, un estilo de vida más saludable, es interesante no solo para bajar los triglicéridos, sino también el colesterol, la presión arterial y también para controlar la diabetes y para toda una serie de enfermedades en general, para mejorar la salud en general. El primer paso es la dieta, hacer una dieta más saludable. En el caso de que tengas sobrepeso u obesidad, hacer una dieta hipocalórica, reestructurarla para que consumas menos calorías, porque al disminuir de peso disminuirán los triglicéridos, en el caso de que los tengas elevados. Normalmente se calcula que entre un 5 o un 10% de pérdida de peso se traduciría en un 20 o 30% de disminución de los triglicéridos. O sea que esto sería el primer paso. En cuanto a la dieta, también la disminución de los hidratos de carbono, pero especialmente los azúcares refinados y también la fructosa, ¿no? Porque estos son los que inciden más en el aumento de triglicéridos, tal como habíamos comentado al hablar del metabolismo. Esta reducción, pues, ¿qué tipo de alimentos? Pues todo lo que es bollería y la pastelería, pues, son este tipo de alimentos, y además muchas veces también van asociados a grasas, incluso tipo trans, que todavía empeoran más la situación. O sea que en este sentido la dieta es muy importante. Después, quizá aumentar el consumo de ácidos grasos monoinsaturados, como el aceite de oliva, también sobre todo los ácidos grasos tipo omega 3, que estos son muy importantes para la reducción de los triglicéridos, que están sobre todo en la fuente más conocida, pues es el pescado azul, por ejemplo la caballa, el atún, la sardina, el arenque, y que además son ricos en vitamina D, o sea que en este sentido son ideales. Aquí también es muy importante el alcohol, es eliminar el alcohol
habría que eliminarlo totalmente. Incluso algunos pacientes, simplemente eliminando el alcohol, consiguen normalizar sus triglicéridos. Y en el momento en que empiezan a tomar, aunque sea pequeñas cantidades, aumentan mucho sus triglicéridos. Por supuesto hay que tener en cuenta todos los factores que hemos comentado, dietéticos, pero el consumo de alcohol habría que eliminarlo en cualquiera de sus formas. Y después también el ejercicio físico, hacer un ejercicio físico creciente, un ejercicio aeróbico, quizá más o menos intenso. Por supuesto esto dependerá de la edad que tengas y tus posibilidades físicas y según cómo estés. Pero el ejercicio físico también es fundamental, pero ya no solo porque baje los triglicéridos, porque consigas también mejorar el peso, sino también porque tiene beneficios cardiovasculares en general. Por supuesto, si hay alguna enfermedad que es la que causa los triglicéridos elevados o hay algún fármaco que causa este aumento de triglicéridos, pues habrá que valorar, pues hacer el tratamiento adecuado y valorar el beneficio-riesgo respecto a los fármacos que está tomando el paciente, pero esto es ya una cuestión médica que tendrá la persona que valorarla con su médico. ¿Qué proporción de hidratos de carbono se recomiendan en caso de triglicéridos altos? Pues según la Asociación Americana del Corazón, lo que recomiendan es que los hidratos de carbono totales durante el día se mantengan entre un 50 y 60% de la ingesta, o sea que no superen nunca el 60%, los azúcares por debajo del 10% del total y la grasa entre un 25 y un 30%, y por supuesto eliminar totalmente el alcohol. ¿Qué tipo de verduras podemos consumir si tenemos triglicéridos elevados? Pues todas las verduras y frutas que tengan niveles bajos de fructosa. Por ejemplo, verduras, pues todas aquellas verduras de hoja verde, también la calabaza, el calabacín, las judías verdes, también las berenjenas. En cuanto a frutas, por ejemplo, los frutos cítricos, también el kiwi, las bayas y también los cereales integrales, por ejemplo el arroz integral o el pan integral. ¿Qué medicamentos se pueden usar para bajar los triglicéridos? Si los cambios en estilo de vida no han sido suficientes, se pueden utilizar fármacos, esto ya lo ha de valorar el médico, aunque ha de quedar claro que hay que seguir con los cambios de estilo de vida. O sea, los fármacos no son una excusa para no hacer una dieta o no hacer ejercicio físico. O sea, esto ha de seguir. Entonces, ¿qué fármacos se utilizan? Los más usados son los fibratos, que disminuyen los triglicéridos, concretamente bajan el VLDL, que era una de estas lipoproteínas que transportaban los triglicéridos, y también suben un poquito la HDL colesterol, es decir, el colesterol llamado bueno. Estos fármacos son, por ejemplo, el gemfibrocilo y el fenofibrato. A veces, si también tienes colesterol, se pueden combinar con las estatinas, pero el que se combina es el fenofibrato, porque el otro puede dar más problemas. Estatinas como, por ejemplo, la atorvastatina o la rosuvastatina o también la pravastatina, en fin, hay muchos. Después tenemos los aceites de pescado, que son los omega 3, que ya hemos comentado que se podían consumir en forma de pescado azul, pero en pacientes que tienen ya más problemas con los triglicéridos se pueden dar en forma de cápsulas, en forma como si fuera un medicamento, y estos pueden ayudar a disminuir bastante también los triglicéridos y no tienen tantos efectos secundarios. Muchas veces lo que se hace es, en caso necesario, asociarlos. Y después también tenemos la niacina o el ácido nicotínico, que es la vitamina B3, que también es una opción que está ahí, que se podría utilizar, aunque ya dependerá del país si está comercializada o no para estos usos. ¿Cuánto tiempo se tarda en bajar los niveles de triglicéridos en sangre? Pues esto dependerá de la causa y de los niveles elevados que tengas, y si hay una causa genética o si simplemente es por el estilo de vida. En fin, depende de todos estos factores. Ahora bien, a veces puede ser que en unos días se normalice. Si te has hecho una analítica y el día anterior has cenado tarde y has comido en exceso y has bebido alcohol y con abundantes hidratos de carbono, es posible que te salga elevado los triglicéridos alrededor de 300, y después al cabo de unos días, si haces realmente un ayuno, estás 12 horas sin comer para hacerte la analítica y cenas ligero, pues es posible que los niveles de triglicéridos te salgan normales. O sea que esto es muy sensible a esto, y esto yo lo he visto más de una vez, y a la hora de pedir una analítica yo siempre insisto sobre todo en tener en cuenta lo que cenas el día anterior y a qué hora cenas, para llevar un número de horas suficiente de ayuno. Ahora bien, si son niveles muy altos de triglicéridos o es una enfermedad ya genética, pues esto ya será mucho más difícil e incluso hará falta una unidad especializada. Normalmente se piden controles al cabo de 3 meses, pero ya digo que esto
se tiene que individualizar y luego ya según los resultados pues ya se irá viendo, y también dependerá de los niveles de colesterol y de la glucosa, en fin, un poco de todo. ¿Y cómo se trata el síndrome de quilomicronemia familiar? Pues hay ya algunas causas genéticas que son raras pero que pueden presentarse y que cursarán con niveles muy exagerados de triglicéridos de más de 1000, 2000 de triglicéridos en sangre. En este caso, concretamente, es por un déficit de una enzima que se llama lipoproteína lipasa, que está en endotelia, en la parte interna de los vasos sanguíneos, y lo que hace es permitir que los kilomicrones, que llevan los triglicéridos que se han absorbido desde el intestino, pues permite que se hidrolicen y que se transformen en el glicerol y ácidos grasos y se absorban tanto a músculo como al tejido adiposo. Entonces, si esto falla, aumentará mucho el nivel de kilomicrones en sangre y, por supuesto, el nivel de triglicéridos, o sea, a nivel estratosférico. Entonces, ¿qué problema tienen? Pues que puedan tener infartos de repetición o problemas cardiovasculares de repetición, pero sobre todo también los problemas de pancreatitis agudas de repetición, que es una situación potencialmente grave, pues que conduce a ingresos prolongados, a estancias en la UCI y que puede ser potencialmente mortal, ¿no? También tienen a veces hepatosplenomegalia, es decir, un aumento del hígado, aumento del bazo, también los chantomas, episodios de dolor abdominal, que a veces este dolor abdominal puede ser por pequeñas pancreatitis, que si hicieras un análisis verías un aumento de amilasas, que normalmente las personas a veces ni siquiera ingresan y lo que hacen es una dieta absoluta porque así saben lo que tienen que hacer y solo beben, o sea, que quiere decir que no comen nada, solo beben agua un día o dos y con eso consiguen recuperarse, ¿no? Entonces esta es una situación potencialmente grave y el problema es que muchas veces los fármacos de los que hemos hablado, como los fibratos, omega 3 y todo esto, pues no tampoco les sirve, es muy poco efectivo. Aquí lo que hay que hacer es ya enviar o remitir desde el médico de familia o a una unidad especializada en la que lo traten. Y el tratamiento será, por supuesto, lo que hemos comentado antes del estilo de vida, del ejercicio físico, pero por supuesto no consumir nada de alcohol, una dieta muy baja en grasas, por supuesto, también lo que hemos comentado sobre los hidratos de carbono, pero baja en grasas, pues 15 o 20 gramos como mucho al día. Y después van saliendo investigaciones de fármacos, y hay un fármaco nuevo que es el volanesorsen, que es muy prometedor porque ha demostrado disminuciones de un 80% del niveles de triglicéridos en sangre, que esto antes era impensable. Entonces, esto es lo que hay. Te dejo aquí otros vídeos que te pueden interesar. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Cuídate.